Buenos días, en el presente video les voy a hablar sobre cómo escribir la configuración electrónica para un átomo. Para poder escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario identificar los orbitales y niveles de energía en la tabla periódica. Tenemos entonces el subnivel S o el orbital S. Este se ubica en los metales alcalinos y los metales alcalinoterros. Tenemos el segundo orbital o subnivel P. Este abarca desde los elementos que pertenecen al grupo de los tercios hasta los gases nobles. Tenemos nuestro tercer orbital que recibe el nombre de subnivel D u orbital D, y este abarca todos los metales de transición. Este se ubica desde el periodo o nivel 4 hasta el periodo o nivel de energía 7. Tenemos nuestro último y cuarto orbital o subnivel. Este se conoce como F y lo vamos a encontrar solamente en los periodos 6 y periodo 7. Veamos ahora cómo se escribe la configuración electrónica para un elemento. Antes de eso es importante recalcar el número de electrones que tiene cada subnivel u orbital. Esto lo podemos observar entonces en la siguiente información. El orbital S estaría lleno con 2 electrones, semilleno con la mitad. El orbital P estaría lleno con 6 electrones, semilleno con la mitad. El orbital D estaría lleno con 10 electrones, semilleno con 5. Y el orbital F estaría lleno con 14 y semilleno con la mitad. Ahora es importante también saber que el orbital D y el orbital F no guardan la misma relación que si tienen los orbitales S y P. ¿Y a qué me refiero con esto? El orbital S y P va a seguir el mismo nivel o periodo de energía, mientras que el orbital D va un nivel atrás con respecto al periodo y el orbital F va 2 niveles atrás con respecto al periodo. ¿Y eso cómo se puede interpretar? Observemos entonces que aquí tenemos 3D a pesar de que estamos en el periodo 4. Por aquí tenemos 4D a pesar de que estamos en el periodo 5. Por aquí tenemos 5D a pesar de estar en el periodo 6. Y aquí en el nivel 7 lo que tendríamos sería 6D a pesar de ser el periodo 7. Con respecto al periodo F, tendríamos 4F en el periodo 6 y tendríamos aquí 5F en el periodo 7. Y las prioridades o la guía para escribir la configuración sería el nivel de energía, el orbital y los electrones. Pero como sabemos exactamente cuál es la forma correcta de escribir la configuración, para eso tenemos
esta columna guía. Esta columna nos va a guiar para escribir de forma correcta la configuración del elemento que nosotros elijamos. Veamos entonces el caso del boro. Boro tiene el número atómico 5. Eso quiere decir que cuando nosotros escribamos la configuración electrónica, la suma de los electrones tiene que ser igual a 5. Boro se ubica en el periodo 2. Eso quiere decir que nuestra configuración iniciaría en el periodo 1 y terminaría en el periodo 2. Este sería el recorrido que vamos a hacer. Pasar por 1s, por 2s y finalizar en 2p. En el periodo 1 tendríamos, por lo tanto, 1s2. En el periodo 2 tendríamos 2s2 y 2p1. De esta manera, si sumamos los electrones, tendríamos 2 más 2 son 4, más 1, 5 electrones. Esto quiere decir entonces que nuestra configuración electrónica es correcta, ya que coincide el número de electrones con el número atómico del elemento boro. Vamos a pasar ahora a un segundo método para escribir configuraciones electrónicas y es utilizando el diagrama de Müller o la regla de las diagonales. El diagrama de Müller sigue esta configuración o esta forma. Entonces, ¿cómo es que vamos a ir construyendo la configuración electrónica? Siguiendo estas diagonales. Para el periodo 1 vamos a tener solamente 1s. Para el periodo 2 vamos a tener 2s, 2p. Para el periodo 3, 3s, 3p. Luego para el periodo 4, 4s, 3d. Aquí se logra ver que el nivel D va un nivel atrás con respecto al nivel de energía. Luego tendríamos 4p, luego 5s y así sucesivamente con los demás niveles de energía hasta llegar al elemento de interés. Veamos cómo se aplica el diagrama de Müller a la configuración de un elemento. Vamos a realizar un ejemplo del diagrama de Müller aplicándolo al elemento azufre. Si buscamos en la tabla periódica, el azufre corresponde al elemento número 16. Esto quiere decir que nuestra configuración debe tener un total de 16 electrones. Vamos a empezar a trazar las diagonales hasta completar un total de 16 electrones. Nuestra primera diagonal, 1s2. Nuestra segunda diagonal, 2s2. Nuestra tercera diagonal, 2p6, 3s2. Hasta el momento vamos a hacer un recuento de los electrones que tenemos. 2, 4, 6, más 6 son 12. Quiere decir que nos hacen falta 4 electrones para llegar a 16. En nuestra última diagonal tenemos 6 electrones. Entonces, nosotros con el recuento que acabamos de hacer, sabemos que no necesitamos todos los 6 electrones de esta diagonal de 3p6, sino que necesitamos solamente 4. Entonces, lo que añadimos es 3p4. Vamos a hacer la suma de los electrones para ver si efectivamente el resultado es igual a 16. 2, 4, 6, 6 más 6 son 12 y 12 más 4, 16. Quiere decir que nuestra configuración electrónica mediante el diagrama de Müller está correcta.
Espero que hayan comprendido cómo escribir una configuración electrónica de un átomo utilizando cualquiera de los dos métodos que les he mostrado en este video. Muchas gracias.